Antes de entrar en el análisis, quiero dejar algo claro que para muchos cubanos sigue siendo una rareza política. Discrepar con aliados no es dividir, y corregir una idea no es traicionar una causa. Precisamente porque el castrismo ha sobrevivido durante décadas, convirtiendo toda diferencia interna en herejía, purga o desviación ideológica, considero indispensable que quienes estamos del lado de la libertad demos el ejemplo contrario. Se puede compartir una lucha contra el totalitarismo comunista en Cuba y al mismo tiempo disentir con rigor sobre un punto histórico o conceptual sin convertir ese disenso en una amenaza existencial. Mi crítica a este video nace desde ese lugar. Comparto con sus autores la denuncia del uso propagandístico del término fascista por parte de la izquierda y coincido plenamente en la necesidad de desmontar la maquinaria moral del castrismo y sus aliados. Justamente por eso me parece importante detenerme en la tesis que aquí se presenta sobre la relación entre fascismo y socialismo, no para debilitar la causa común, sino para fortalecerla mediante claridad conceptual. La unidad política no se sostiene sobre simplificaciones, sino sobre ideas que resisten el análisis. El logro más grande del socialismo es hacerle creer a la gente que el fascismo es de derecha. Esta afirmación es eficaz como provocación, pero débil como tesis histórica. No existe evidencia de que esa clasificación sea un logro del socialismo, como proyecto consciente y coordinado. La ubicación del fascismo en la extrema derecha no nace del marxismo, sino de la historiografía liberal y conservadora de posguerra, que lo define por su antiigualitarismo, su nacionalismo orgánico y su rechazo frontal al universalismo ilustrado. Que la izquierda haya explotado propagandísticamente esa clasificación no equivale a haberla inventado. Pero si tienes un mínimo de pensamiento crítico, te darás cuenta, el socialismo y el fascismo son ideologías hermanas. No exactamente. Comparten rasgos estructurales, estatismo, movilización total, desprecio por el liberalismo, pero llamarles ideologías hermanas confunde semejanza funcional con identidad doctrinal. El socialismo se articula alrededor de la lucha de clases y la promesa de emancipación universal. El fascismo alrededor de la jerarquía, la nación y la exclusión. Pueden producir estados totalitarios, pero lo hacen desde fundamentos morales y políticos distintos. Reducirlos a hermandad borra esa diferencia esencial. Mussolini, que por si no lo sabes, es considerado el padre del fascismo, decía: todo dentro del Estado, nada fuera del Estado y nada en contra del Estado. La cita es real y expresa con claridad el carácter totalizante del fascismo. Hasta aquí el argumento es sólido. Esa concepción del poder se parece mucho a la que luego adoptaron los socialismos reales. El problema no es la cita, sino la escalada interpretativa que viene después. Es básicamente lo mismo que cree la izquierda, un Estado enorme que controla toda la sociedad. Aquí se produce una generalización excesiva. No toda la izquierda cree en un Estado total. De hecho, gran parte de la izquierda democrática y socialdemócrata ha operado históricamente dentro de marcos constitucionales, pluralistas y con límites al poder. Que el socialismo revolucionario haya derivado en estados enormes no autoriza a identificar la izquierda en bloque con ese modelo. Y si no me crees, mira como la comunista Cristina de Kirchner tiene un homenaje a Benito Mussolini. Este ejemplo es retóricamente llamativo, pero conceptualmente endeble. Un homenaje puntual
simbólico o anecdótico, no demuestra afinidad ideológica estructural. Las democracias latinoamericanas están llenas de contradicciones simbólicas sin que eso implique identidad doctrinal. Usar este caso como prueba central es insuficiente para sostener la tesis general. Y eso no es lo peor. Mira estas líneas extraídas de la autobiografía del famoso pintor austriaco. Los llamados nacionalistas de Alemania cuchillaban entre ellos la misma sospecha, que en el fondo no éramos otra cosa que una especie de marxistas, tal vez solo marxistas disfrazados. Este ejemplo es retóricamente llamativo, pero conceptualmente endeble. Un homenaje puntual, simbólico o anecdótico no demuestra afinidad ideológica estructural. Las democracias latinoamericanas están llenas de contradicciones simbólicas sin que eso implique identidad doctrinal. Usar este caso como prueba central es insuficiente para sostener la tesis general. También afirmó en 1941 que el partido estaba compuesto entonces en un 90% por personas que habían venido de la izquierda. Según él, solo podía contar con luchadores. Aún aceptando el dato, no prueba lo que se sugiere. Las biografías de militantes no definen la naturaleza de un régimen. Los movimientos de masas en periodos de colapso suelen reclutar de todos los campos ideológicos. Lo decisivo es qué tipo de orden construyen después, no de dónde provienen sus cuadros. Y por si te quedaba alguna duda, mira esto. Joseph Goebbels, su jefe de propaganda, admitió que eran socialistas. Goebbels utilizó el término socialista en un sentido nacionalista y racial, explícitamente opuesto al socialismo marxista. El propio régimen persiguió, encarceló y asesinó socialistas, comunistas y socialdemócratas. Tomar la autodefinición propagandística del nazismo como prueba doctrinal es aceptar su marco conceptual sin crítica. Así que la próxima vez que intentes insultar a un ultraderechista, por lo menos di algo coherente. Aquí el argumento se desliza de lo analítico a lo performativo. El problema no es que el término ultraderecha se use mal, algo que ocurre con frecuencia, sino que responder a un abuso conceptual con otro no eleva el debate. La coherencia no se logra invirtiendo etiquetas, sino afinando categorías. La crítica al uso indiscriminado de fascista por parte de la izquierda es legítima y necesaria, pero desmontar una manipulación no exige construir otra. La fortaleza de una derecha democrática y de cualquier proyecto antitotalitario serio reside precisamente en distinguir, no en colapsar conceptos. Fascismo y socialismo pueden converger en el totalitarismo, no por eso son lo mismo. Entender esa diferencia no debilita la lucha contra el castrismo, la hace intelectualmente más robusta. Hay una circunstancia que no puedo ni quiero ignorar. Las personas cuyas ideas he analizado aquí no son burócratas protegidos por el aparato del poder. Son opositores reales a un régimen que hostiga, amenaza y castiga. Eso impone una responsabilidad moral adicional. La crítica entre quienes comparten una causa no puede confundirse con deslealtad y mucho menos con indiferencia ante el riesgo que otros asumen. Mi desacuerdo es intelectual, no existencial. No cuestiona su compromiso con la libertad ni su valentía frente al totalitarismo cubano. Al contrario, parte del reconocimiento de que enfrentan un adversario que no admite matices ni debate. Precisamente por eso creo que nosotros sí debemos admitirlos. La derecha democrática, si aspira a ser algo más que reacción, tiene que demostrar que sabe convivir con la diferencia interna,
sin convertirla en fractura. En Cuba hemos vivido demasiado tiempo bajo un modelo donde disentir equivale a traicionar. Reproducir ese reflejo, aunque sea en sentido inverso, sería concederle al castrismo una victoria cultural. No estamos ante una disputa entre enemigos, sino ante una conversación entre aliados que desean lo mismo. Una Cuba libre de partido único, de culto al líder y de Estado absoluto. Podemos coincidir en el diagnóstico del totalitarismo y, sin embargo, discrepar sobre cómo describir históricamente el fascismo o el socialismo. Esa diferencia no nos divide, nos obliga a pensar mejor. La democracia no empieza el día después de la caída de un régimen. Empieza en la forma en que discutimos mientras el régimen aún existe. Empieza cuando somos capaces de sostener dos ideas a la vez: solidaridad política y rigor conceptual. Apoyo a quienes hoy son amenazados por defender la libertad y al mismo tiempo defiendo el derecho y el deber de afinar nuestras categorías históricas para no caer en simplificaciones que puedan debilitarnos mañana. No escribo para desautorizar a compañeros de lucha. Escribo para ensayar el tipo de cultura política que deberíamos construir cuando la libertad sea posible. Una donde la crítica no sea anatema, donde el desacuerdo no sea purga, donde la unidad no exija uniformidad. Si algún día Cuba deja atrás el totalitarismo, no bastará con cambiar nombres en el poder. Habrá que cambiar hábitos mentales, y uno de esos hábitos será aprender a debatir entre nosotros sin miedo, sin sospecha, y sin dejar de reconocernos como parte de una misma comunidad política. Esa práctica comienza ahora.